Buen día, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, espero que anden todos muy bien. Lo que vamos a intentar ahora es, a partir de la tematización que hemos intentado hacer y de la lectura del texto de Hegel, de la fenomenología del espíritu, por lo menos lógicamente del apartado que hemos propuesto para su lectura, y de un poco la discusión o el acompañamiento, digamos, conceptual que les pasé con el otro texto escrito. Vamos a intentar hacer simplemente una recapitulación de algunos puntos así centrales de lo que está tratando, intentando lógicamente vincularlo a aquellos elementos que nosotros consideramos, digamos, valiosos para dar una discusión desde el punto de vista de la ética, como son fundamentalmente los conceptos de reconocimiento, de libertad, de decisión, y después intentar pensar simplemente algunas transposiciones o movimientos, digamos, que van a ser posibles a partir, digamos, de Hegel, en el marco luego del pensamiento de Karl Marx. Asentado lógicamente en el método, pero con una corrección, digamos, en cuanto a al campo o al ámbito, digamos, de aplicación, digámoslo así, ¿no? Bueno, en primer lugar, decíamos, ¿no? Hay un poco en el texto ese que yo les pasé, que cuando intentamos pensar, digamos, a Hegel en relación al acto moral, tenemos que entender, digamos, o partimos, digamos, de esta supuesta, digamos, o este supuesto de que no hay en definitiva un tratamiento, una tematización específica de la moral en Hegel, ¿no? Pero sí, digamos, está la totalidad, digamos, de los componentes o de los elementos que hacen al pensamiento sobre una ética. Por lo tanto, de ahí puede, digamos, derivarse una discusión sobre la moralidad de las acciones, ¿no? La moralidad de las acciones van a estar, digamos, en la ética hegeliana, atravesadas por un proceso en el cual se da, digamos, la acción y por el cual, digamos, las condiciones, digamos, de los sujetos, las condiciones del sujeto, por otro lado, y las motivaciones para la acción, quedan todas, digamos, enmarcadas en una disputa en torno a las necesidades, ¿no? Es decir, las necesidades en el marco del pensamiento hegeliano son siempre necesidades causadas, ¿no? Siempre hay la causa, digamos, no, tiene registros específicos, digamos, y tiene un ámbito, digamos, tanto de internalización en el sujeto de las necesidades como, digamos, de relación con su medio externo, ¿no? Retomando un poco esa idea de la necesidad causada de Spinoza, Hegel dice, bueno, lo que hay que hacer ahora, el movimiento, digamos, que hay que hacer ahora, es poner esa necesidad causada en términos de una relación histórica, ¿no? Y como esa relación es siempre histórica y como esa relación siempre está, digamos, tramada, digamos, en las formas que generan la causa, digamos, la demanda, digamos, de ciertas y específicas decisiones o motivaciones para las acciones, digo, etcétera, etcétera, lo que queda claro, digamos, o lo que Hegel va dejando claro, ya lo dejen claro, digamos, en el mismo prólogo, decíamos, es que es imposible hacer una anticipación finalista sobre la acción, es decir, no es una ética ni es un pensamiento teleológico el de Hegel, ni siquiera con esa supuesta, digamos, ¿no? Siempre vuelta a decir, digamos, presunción de que Hegel, digamos, está pensando en el fin de la historia, ¿no? De ninguna manera, por lo menos me parece en la lectura que uno, o por lo menos de los lugares de los que uno ha leído hasta ahora, yo no me atrevería a decir eso. Me parece que Hegel, si uno lee, digamos, por ahí donde hay que leer para pensar esto, incluso en el prólogo mismo, él descarta esa posibilidad del cierre, digamos, lo que habilitaría, si hay un cierre, habilitaría, digamos, a pensar, digamos, en cierta teleología de las acciones, y por lo contrario, lo que Hegel está pensando, ¿no? es en procesos. Decíamos que el problema de la libertad, digamos, en Hegel, se trama en un verbo, digamos, no en un sustantivo, no hay una definición absoluta de la libertad,
¿no? Porque lo que hay es un proceso permanente, en todo caso, de disputa por la liberación, ¿no? De hecho, decíamos, un poco ahí en el texto, pausa para el mate siempre, para los que estén escuchando, decíamos que en el marco del pensamiento hegeliano, todo conocer, ¿no?, es parte de una práctica de liberación, es decir, el sujeto en su vida cotidiana, digamos, en su existencia cotidiana, fenoménica, ¿no?, vive dentro y siempre en el marco de ciertos sistemas en el cual el sujeto está también objetivado. Es decir, Hegel parte del supuesto histórico y de la facticidad, digamos, histórica, de que los sujetos, digamos, siempre estamos tramados en esa pluralidad, en esa intersubjetividad. Por lo tanto, digamos, somos parte de subjetivaciones y sí, y de relaciones, digamos, intersubjetivas que ya condicionan permanentemente el accionar, digamos, y las causas, ¿no?, de ciertas motivaciones, de ciertas condiciones para la acción, de ciertos comportamientos, ¿no? Entonces, lo que dice Hegel es que ya conocer esa instancia, suspender esa inercia, digamos, en la cual habitamos los sujetos en la historia, ya la práctica del conocer es una práctica de liberación, ¿no? Eso que hablamos, digamos, esa relación, eso que se conoce como la filosofía de la identidad en Hegel, esa identificación del sujeto y el objeto, impone, digamos, en el proceso de conocimiento, impone que el sujeto se haga cargo, al conocer el objeto, al querer conocer su medio, al querer conocer su propia historia, o los objetos que le dan, digamos, con los cuales participa de la historia, el sujeto estaría ya, digamos, conociendo aquellos elementos que otrora, digamos, entendía como fuerzas o experiencias o existencias que van de suyo, digamos, o que van dentro de cierta inercia de la historia. Hegel, digamos, los hace entrar en un proceso de rarefacción, no sé si está bien dicho el término, pero como que se pone raro, digamos, la realidad, ¿no? Porque el sujeto empieza, digamos, a identificar en el objeto, ¿sí?, los elementos que le dan su propia identidad, ¿no? Cuando dice objeto, lógicamente, se está refiriendo también a relaciones intersujetos, se refiere, digamos, a las construcciones culturales, a las construcciones, digamos, las objetivaciones humanas, son aquellas, ¿no?, en donde los sujetos pueden desplegar, digamos, una historicidad atada, digamos, a ciertos devenires de los objetos y por lo tanto de los sujetos, ¿no? Hay una intrincación ahí, digamos, total, digamos, entre la experiencia del sujeto y la del objeto. Si el sujeto quiere conocer al objeto, termina conociéndose, digamos, a sí mismo y conociendo, digamos, aquellos elementos que permiten justamente desplegar ciertas regiones, digámoslo así, o ciertos ámbitos del ser y de la existencia del sujeto, pero que, digamos, vistos como parte de una cierta estructura, digamos, del devenir histórico, ¿no?, esa misma existencia objetivada, ese mismo ámbito, digamos, de existencia de los sujetos y con los objetos, son identificados o pueden ser identificados, dice Hegel, como una parte, digamos, que en realidad hace, digamos, a lo que él llama una plenitud no desplegada. Digamos, el ser, el sujeto, digamos, el ser sujeto es siempre parte de una plenitud no desplegada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la historia de la liberación, digamos, la historia de la construcción del humano, digamos, es una disputa, como se va a ver ahí muy bien en la dialéctica de señorío y servidumbre, es una disputa, digamos, entre las formas de la represión y las formas, digamos, de la liberación, ¿no? Las formas de la represión ordenan, digamos, un estatuto para la realidad, y en ese estatuto, digamos, de lo real, que le da sentido a cierta existencia en los sujetos, porque existe esa realidad, digamos, hay una parte que ha quedado justamente reprimida, es decir, hay una plenitud que no se ha desplegado. Dice, este es un proceso consustancial a la historia, dice Hegel, ¿no? Hay un movimiento de oposición, ¿no?, de construcción a través de las oposiciones, que hace que lo real, que la existencia real, aparezca como un todo, ¿no?, pero que en el ámbito del conocimiento podemos, digamos,
advertir qué libertades, ¿en cierto? Porque el problema está acá, ¿no? Qué libertades se han desplegado o han sido posibles desplegar en este marco específico de realidad en el cual el sujeto habita, y cuáles han sido, en todo caso, reprimidas o sometidas, ¿no? Entonces, la discusión va un poco luego con Hegel a hacernos pensar sobre qué elementos tenemos o podemos contar para criticar lo real, ¿no? Y ahí dice, bueno, Hegel, lo único que podemos pensar, digamos, o lo único, digamos, lógico para él, para pensar, es cómo se estructura el movimiento de la realidad, ¿sí? Para darnos la necesidad de esta realidad. El concepto de necesidad en Hegel es muy interesante porque no tiene que ver con una necesidad como un imperativo, ¿no? Sino que la existencia necesaria de la historia y de los objetos, digamos, en el mundo, no deviene por una necesidad última o teleológica, ¿no? O moral de que los objetos en el mundo deban ser así, sino que la existencia necesaria de los objetos, en todo caso, es lo que hay que descubrir. Es la trama, digamos, detrás de que existan cierta clase de objetos en el mundo, que uno puede, digamos, en todo caso, remontarse, ¿sí? Y averiguar y descubrir, en todo caso, aquellos elementos que ha debido pasar, aquellos procesos históricos, aquellos procesos, digamos, de represión, de oposición, de lucha por su existencia, que han debido anteceder a la existencia del objeto y que por lo tanto van a determinar su existencia necesaria, dice Hegel, ¿no? Y eso es muy interesante porque dice, por lo tanto, lo que podemos hacer ahí, dice Hegel, es pensar en ese movimiento, ¿sí? Y pensar en las distintas etapas de ese movimiento, que Hegel le va a llamar los momentos, ¿sí? No es tesis, síntesis, antítesis, antítesis, síntesis, sino, digamos, los momentos, Hegel llama momentos. Esa es la otra tipología, es la tipología de Fichte. Hegel toma, digamos, la estructura, digamos, en momentos, porque, digamos, hay un movimiento, hay un fluir, ¿no? Un pantarrey permanente, digamos, sobre la estructura de lo real, que dificulta hablar, digamos, para él en términos de tesis, antítesis, síntesis, ¿no? Así como compartimentos estancos. Pero en definitiva, digamos, si uno puede ver la estructura de la realidad como un movimiento, dice Hegel, uno debería ir identificando, ¿no? Los distintos momentos de ese movimiento. Hay un momento, que es el momento, digamos, en el cual los sujetos existimos permanentemente, digamos, o habitamos permanentemente en el mundo, que es el momento del universal abstracto, dice Hegel, ¿no? Bueno, el universal abstracto es la experiencia más inmediata de los sujetos, ¿no? La experiencia de la cultura, la experiencia del ser, ¿no? Que es sobre la estructura, digamos, que ya deviene, sobre la cual se monta cierta estructura, digamos, de la cotidianeidad, digamos, o de las formas históricas que el sujeto vive, ¿no? Pero claro, digamos, el problema, dice Hegel, es que cuando lo abstracto, digamos, hay que hacer dos cosas, digámoslo así. Por un lado, digamos, hay que pensar, digamos, cómo lo abstracto ha llegado, digamos, a hacerlo, ¿no? Ese es el misterio, ese es el problema. O sea, cómo lo que alguna vez fue simplemente una parte logra hacerse el todo, digamos, ¿no? Cómo la estructura de totalidad, digamos, del capitalismo, es decir, Marx, logra luego quedarse con la totalidad, digamos, de las formas de la vida humana. Y lo mismo con distintos conceptos, lo mismo con el cristianismo, lo mismo con el helenismo, es decir, Hegel, cada uno, digamos, operó en cierta forma con la realidad, digamos, disputó a lo real, hasta lograr, digamos, hacerse con la estructura de fundamentación de esa realidad. Y la estructura de fundamentación de esa realidad, ¿sí? Es lo que le va a dar sentido a la realidad vivida de los sujetos en esa estructura. Pero el movimiento, digamos, de oposición, o el movimiento, digamos, del conocimiento, el que quiere conocer, debe entender, o debería estar entendiendo, dice Hegel, que cualquier estructura de lo abstracto, cualquier estructura, digamos, en funcionamiento, lo que intenta hacer es permanecer, ¿no? Es decir, toda estructura, todo sistema de la vida biológica y espiritual, digamos, en el ámbito humano, nace para intentar permanecer, es decir, la estructura celular, ¿sí? La reproducción celular tiene que ver con la intención, digamos, de las células de
sostener la vida. Las estructuras, digamos, espirituales o las formas del espíritu humano, las formas culturales, etcétera, etcétera, no nacen con vocación de morir, sino que nacen, digamos, con una vocación de permanecer. En el ámbito de las relaciones intersubjetivas, dice Hegel, esto adquiere, digamos, el deseo, digámoslo así, de la supervivencia, ¿no? El deseo de la permanencia, que es lo que en cierta forma va a decir Hegel, digamos, ¿no? Que las fuerzas de lo abstracto lo que intentan hacer es hacer la quietud, ¿no? Más o menos dicho así. ¿Y cómo se hace la quietud, ¿no? Hacer la quietud significa ordenar la estructura de lo real para darle a esa estructura las prácticas o las formas o las construcciones con las cuales sostener cierta abstracción, con la cual sostener cierta estructura o sostener la estructura que devino y que quiere permanecer siendo, digamos, la totalidad de sentido, ¿sí?, de esa vida en la cual, digamos, los sujetos habitan, ¿no? Y claro, digamos, esto entra en un problema o en un proceso de disputa con el carácter, digamos, progresivo y de movimiento de la vida y de la transformación de los sujetos y de la relación de los sujetos con el mundo, la cual siempre es una relación de transformación y de movimiento. Todas las estructuras, digamos, que han deseado permanecer como las ordenadoras, digamos, de la intersubjetividad y de la relación entre los sujetos y los objetos, han llegado a un punto de quiebra, a un punto límite, digamos, en las cuales los sujetos y su relación con el mundo disputan, digamos, el lugar de esa abstracción, ¿no? Y pretenden justamente quebrar los fundamentos y provocar una transformación en la estructura de lo real, digamos, así es el camino de los derechos, o el camino del movimiento del cambio de los sistemas políticos, de los sistemas sociales, de los sistemas culturales, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy interesante porque ahí Hegel, o después Rubén Dri, que es uno de los comentaristas que yo les mencionaba, ¿no? Hegel mismo dice, mucho más adelante en la fenomenología, es decir, bueno, la abstracción, digamos, ¿no?, cuando se cristaliza y cuando se consolida, digamos, y cuando quiere permanecer a cualquier precio, debe eliminar, digamos, toda alteridad, es decir, debe eliminar todo movimiento histórico de oposición, debe consagrarse, digamos, a la abstracción y eliminar cualquier otro, digamos, movimiento que significa algún tipo de interrupción, ¿no? Entonces ahí Hegel se va a referir, digamos, a distintas dictaduras, digamos, así como las dictaduras de la virtud, ¿no? Esas dictaduras que cortan, digamos, una cabeza, decía Hegel, como cortar la cabeza de una col, ¿no?, un repollo. Rubén Dri, digamos, hace, digamos, el ejercicio muy interesante de decir, bueno, esto también, digamos, es lo que hizo la Alemania nazi, es lo que hizo la dictadura argentina, es lo que hace, digamos, la globalización, ¿no? Formas de la globalización financiera, se está refiriendo lógicamente, en las cuales ciertas abstracciones en torno a la existencia, sea una dictadura en términos de ciertas virtudes morales de los sujetos, como Onganía, consagrando el país a la Virgen, o como la dictadura, el totalitarismo nazi o soviético, digamos, en torno a ciertas virtudes o características físicas o ideológicas que debían tener los sujetos para no morir, digamos, o para ser aceptados simplemente en la existencia, o el requerimiento que le hacían los conquistadores, digamos, a los pobladores originarios de estas tierras, o la globalización financiera y los requisitos absolutos, digamos, para tener una existencia posible y la no admisión, digamos, de la diferencia. Todas estas formas, digamos, de hacer la quietud, es decir, de mantener cierta estabilidad en el orden de lo real, invariablemente, está diciendo Hegel, terminan en estas formas, digamos, de absolutismos, digamos, sobre lo real, ¿no? A este, digamos, momento le sigue o le sucedáneo, digamos, ocurren, porque esto está ocurriendo permanentemente, digamos, no es que lo real ocurre así, digamos, como por etapas, sino que son movimientos, digamos, que están entretejidos permanentemente, ¿no? Sí, y, digamos, en ese suceder, en ese permanente suceder,
el momento, digamos, donde esa abstracción se particulariza, que básicamente es el momento de la historia y de la intersubjetividad, ¿no? En ese momento lo que sucede es, en el sujeto, digamos, en los sujetos y en las relaciones con los objetos, es donde se advierte o se va poniendo en evidencia la ficción, digamos, de la inmediatez de esa abstracción. Es decir, es la historia, dice Hegel, y el movimiento de oposición y de negación, digamos, de la historia realmente existente, lo que niega la abstracción, es decir, lo que niega que esa totalidad, digamos, que esa forma, digamos, de lo abstracto sea la forma absoluta de lo real, ¿no? El que conoce, dice, la acción del conocer, dice Hegel, la acción real, digamos, del conocimiento, es la acción que pone en los justos términos esa abstracción. Es decir, conocer significa poner en evidencia la trama histórica, la trama que tejió, digamos, esa abstracción para aparecer como tal. El conocimiento significa tomar, digamos, esa abstracción, ¿sí? Ponerla, digamos, en sus justos términos, que sería achicarla básicamente, y decir, a ver, usted no es un abstracto, usted no es, digamos, la totalidad, no es el todo, no es la forma absoluta de la virtud, sino que responde, digamos, a cierta logicidad, digamos, de la historia, logicidad que está dada, por supuesto, por la logicidad del sistema de necesidades que decíamos hace un rato, necesidades atadas a cierta causalidad en torno a las relaciones y a las disputas por la emergencia de esa necesidad, ¿no? No es que los sujetos hayan necesitado, digamos, la Inquisición, no. La Inquisición fue un acto necesario en el sentido de que construyó su necesariedad a partir de ciertas represiones en torno, digamos, a la historia de los sujetos y a quiénes eran los sujetos habilitados, digamos, para existir en la historia, ¿no? Es al revés la cuenta acá. Pero digo, hay en este proceso, dice Hegel, un rasgo de dificultad muy claro, digamos, ¿no? Porque hay la necesidad de desarrollar el entendimiento, es, digamos, el conocer, digamos, esa trama que hizo que eso que aparecía como una totalidad sea evidenciado como cierta totalidad, como una totalidad atada a cierto registro del movimiento histórico de lo real, ¿no? Que le dio las particularidades que tiene y que hizo que los sujetos se relacionaran con los objetos y consigo mismos de la forma en que lo hacen, ¿no? Por lo tanto, la esencia, va a decir Hegel, de todo esto, la esencia, digamos, del movimiento, la esencia del movimiento de lo real, ¿sí? De la historia humana, es justamente la experiencia histórica, ¿no? La esencia no es, digamos, un fondo, digamos, naturalista, Hegel no es determinista, un determinista absoluto en esto, para nada, ni tampoco, digamos, un individualista absoluto, es decir, no es el sujeto, digamos, el que hace a la historia, sino que al partir del principio, digamos, de la intersubjetividad y del condicionamiento, digamos, común entre las intersubjetividades, Hegel está diciendo, digamos, que evidentemente no se trata, digamos, de una apropiación individual de la historia, ¿no? Pero, entonces digo esto, ¿no? Es para pensar, digo, que la clave para Hegel de la esencia, de cuando hablamos de la esencia, está en la experiencia histórica, ¿no? Por lo tanto, lo que los sujetos, digamos, que del conocimiento deben procurar es intentar entender el proceso de la libertad. ¿Por qué el proceso de la libertad? Porque es el proceso, digamos, que en cierta forma va marcando las posibilidades y las imposibilidades de los sujetos, de acuerdo a cierto marco, cierto registro histórico de las necesidades por las cuales los sujetos están atravesados, ¿no? Y esto claramente, digamos, se opone o se va a oponer si lo pensamos como un proceso, la libertad como un proceso, y queremos conocer este proceso, esto va a entrar en disputa, va a entrar en un problema en contra de las estrategias de todas las fuerzas o de aquellas fuerzas que se quieren quedar. Yo les ponía en el escrito el ejemplo del capitalismo, el colonialismo o el patriarcado, son estructuras, digamos, que dominan la totalidad, digamos, o cierta totalidad de nuestra existencia y disputan permanentemente su permanencia.
Es decir, ¿y cómo la disputan? Y bueno, la disputan a través de las prácticas, por supuesto, ¿no? Es decir, las prácticas y, digamos, las prácticas objetivadas y las objetivaciones del espíritu en esas prácticas, que mantienen, digamos, cierta estructura de lo real y mantienen, digamos, la imposibilidad, digamos, de ciertos despliegues de la libertad. Se trata de eso, ¿no? Cualquiera de estas tres fuerzas, digamos, que les mencionaba, tienen, digamos, esa virtud, digámoslo así, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Eh, no valorando lógicamente en términos positivos la idea de esa la virtud, pero sí entendiendo, digamos, que son fuerzas, digamos, con una capacidad suficiente como por ordenar la totalidad de lo real, ¿sí? En función de la permanencia de su estructura, digamos, de la libertad, ¿no? Romper con esas estructuras significaría poner en sus justos términos, dicho así, poner en sus justos términos, ¿sí? Estas estructuras como parte de ciertas inercias, y eso se hace, digamos, por el movimiento de la experiencia histórica, ¿no? Del atar, digamos, los anudamientos necesarios para dar cuenta de cómo esas historias legitimaron, digamos, el universo o el ámbito de relación de los objetos, ¿no? Y el sujeto, y cómo han establecido la necesidad de su existencia y de ciertas prácticas y de ciertos modos de relacionarse entre los sujetos y los objetos, ¿no? Por lo tanto, va a decir Hegel que la verdad, digamos, sobre el efecto, es decir, sobre lo que tenemos para evaluar la historia, que en definitiva son los efectos, son los hechos, ¿sí? Son las prácticas, son son los libros, es la cultura, digamos, ¿no? Lo que podemos intentar tramar para pensar en la verdad de ese efecto, de estas prácticas, de esta libertad o no libertades, es pensar en esta relación entre el despliegue y la totalidad. ¿Qué es lo que estas totalidades despliegan y qué es lo que imposibilitan desplegar? Y siempre hay, digamos, siempre existe esta tensión. Ninguna forma espiritual, social, ¿no? Para Hegel despliega absolutamente la libertad, porque si no, otra vez estaría cayendo en ese pensamiento finalista. Sí, lógicamente va a decir que hay algunos que posibilitan desplegarlo más que otros, pero digamos, siempre está esta relación tensa y que hay que habitarla, digamos, y repensarla de modo permanente, ¿no? Entre lo que una cierta estructura en la cual estamos contenidos permite o habilita o necesita como despliegues de la libertad, ¿no? Y ciertas represiones y limitaciones, ¿no? Que deben ser dejadas, digamos, como eso, como represiones, ¿no? Como en el fondo de la historia, digámoslo así, ¿no? Por lo tanto, digamos, acá Hegel habilita, digamos, este pensamiento, ¿no? Por un lado, pensar en el despliegue y en la totalidad, y por el otro lado, que pensemos, ¿no? Nos habilita a pensar cómo los distintos procesos de libertad o de liberación, digamos, eh, facultan, ¿sí? A ciertas oposiciones, a ciertas luchas y a ciertas formas de entender o de avanzar, digamos, violentamente sobre la estructura de la realidad, ¿no? Y eso es lo que Hegel está diciendo, digamos, que esas formas y esas estructuras de oposición y de violencia son co-constitutivas de la realidad, ¿no? No es que la violencia sobre lo real es un acto unilateral, digamos, de cierta clase de sujetos, sino que la violencia, en el sentido, digamos, cuando digamos, estamos hablando de violencia, estamos hablando de movimientos que se oponen a cierto movimiento anterior, ¿sí? Y proponen una coda, digamos, proponen un desvío hacia otro lado, digamos, toda estructura, digamos, de lo real que quiere vivir, ¿sí? Es disputada por otros sistemas, digamos, o por otras formas que procuran desviar. Imaginen la infinidad de ramificaciones que tiene esto, ¿no? Pero todas otras estructuras, digamos, que quieren a cualquiera de estas ramificaciones, que quiere proponer la suya o oponer a la anterior, modificarla, cambiar la estructura de la libertad, de la liberación, de las plenitudes no desarrolladas, etcétera, etcétera, lo debe hacer, digamos, como un movimiento de violencia sobre cierta inercia que ya está aconteciendo, ¿no? Los grados, por supuesto, de la violencia luego fáctica son muchos y muy diversos, pero es lo que está intentando decir Hegel y que es re interesante para pensar
la estructura, digamos, de los actos de los sujetos, ¿no? Es que hay una relación, digamos, co-constitutiva de la realidad con la violencia, y por lo tanto los sujetos, ¿no? Con su propia historia, ¿no? Por eso un poco más o menos el marco que hacíamos, y con el cual decimos, bueno, a partir de acá Hegel nos va a invitar un poco a pensar en el marco de la dialéctica del señorío y servidumbre, ¿no? Y nos va a invitar a pensar sobre todo, me parece que hay dos cuestiones súper interesantes, o que yo remarcaría simplemente por ahora, para pensar, o para que pensemos juntos y ustedes puedan trabajar luego con eso, que es la cuestión, digamos, de las objetivaciones y del reconocimiento, ¿no? Hegel dice, digamos, ahí en el desarrollo de la dialéctica, en el marco de la autoconciencia, que primero esto, digamos, ¿no? Es una constatación de lo que dijimos anteriormente, que la relación, digamos, en el movimiento de las intersubjetividades es una relación de oposición, ¿no? Siempre con elementos que devienen, es decir, no hay un punto cero en Hegel, no hay un pensar, digamos, bueno, ¿dónde empezó esta disputa de señorío y servidumbre? ¿Dónde está? No, digamos, es como el huevo y la gallina, digamos, ¿no? No hay una definición, sería infructuoso pensarlo en esos términos. Lo que Hegel está diciendo es que las intersubjetividades en el mundo, digamos, siempre devienen, digamos, de ciertas estructuras anteriores, ¿sí? De ciertas prácticas, de ciertas formas de hacer las cosas, de ciertas interpretaciones del mundo, de ciertas lecturas sobre cómo deben ser los sujetos en ese mundo, del comportamiento, de la cultura, de la división del trabajo, etcétera, 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 ¿no? Y que esas estructuras, digamos, están en permanente oposición con otras, digamos, que por la lógica, digamos, de la oposicionalidad y de las posibilidades de los sujetos con los objetos, y la transformación con esos objetos, les llevan, digamos, a interpretar o a plantear disidencias, digamos, en relación al devenir o a ciertos devenires, ¿no? Por lo tanto, digamos, hay un choque inevitable, dice Hegel, ¿no? De oposición entre las objetivaciones de los sujetos, digamos, ¿no? Hay objetivaciones, digamos, que atraviesan a cualquier sujeto y que atraviesan a la otredad, ¿no? Que, como decía recién, tienen que ver con la historia, digamos, de nuestro devenir en el mundo, que son distintas, digamos, a una multitud de otros devenires, y que cada uno, digamos, que cada estructura, digamos, de la subjetividad, porque, bueno, no vamos a plantear esto para cada persona en el mundo, planteemos, digamos, ¿no? En estructuras ya subjetivadas, que quiere decir, digamos, en el cual las relaciones con los objetos estén atravesadas por ciertas lógicas en las cuales ciertas formas de relaciones con los objetos entran en cierto circuito de necesariedad, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto, dice Hegel, estas objetivaciones condicionan, ¿sí? la representación del yo en el mundo y la representación, por lo tanto, de la otredad, ¿no? Y viceversa, ¿sí? La otredad le pasa exactamente lo mismo. La cuestión, dice Hegel, es si es posible, digamos, ¿no? Encontrarnos, en definitiva, o si podemos atravesar un proceso de desobjetivación, ¿no? Este proceso de desobjetivación es, en cierta forma, digamos, este abandono, dice Hegel, de las objetivaciones que atraviesan a las intersubjetividades, ¿no? Porque evitan o limitan el despliegue de la libertad, ¿sí? de la otredad y también del yo, ¿sí? Es decir, hay una dimensión del reconocimiento, esta palabra que en ética es súper importante, hay una dimensión del reconocimiento que está absolutamente atravesada justamente por las objetivaciones, en las cuales hay ciertos despliegues posibles, es decir, si uno no abandona ciertas objetivaciones, hay ciertos despliegues en torno a la libertad, digamos, que van a estar siempre bajo ciertos sistemas y ciertas lógicas de represión. Es decir, si el varón no abandona, por ejemplo, las objetivaciones de una lógica, de un sistema patriarcal, digamos, el despliegue de la libertad siempre va a estar limitado, digamos, o encapsulado dentro de cierta posibilidad de ese despliegue,
¿no? Por la necesidad, digamos, de la estructura del patriarcado de mantener ciertas prácticas que legitimen su existencia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero dice Hegel, digamos, que este proceso de desobjetivación, de ser posible, es ingresar en un proceso de subjetualización, ¿no? Es decir, donde los sujetos pueden encontrarse, digamos, dentro, o reconocerse justamente con nuevas potencialidades, digamos, con nuevos elementos para liberarse. Es decir, sin esas objetivaciones, ¿sí? En el momento en el cual los sujetos, digamos, pueden encontrar el espacio para nuevos reconocimientos, ¿no? Y no es un proceso ni gracioso, ni simpático, ni que depende de una epifanía, sino que depende justamente de la disputa por esas objetivaciones. El sujeto debe disputar las suyas propias, y las autoridades disputan las mías, y yo las de ellos, ¿no? Y en algún punto, digamos, esto es lógicamente, dice que esto es un momento y una situación sumamente dificultosa, ¿no? Le dice, bueno, este es un momento, en cierta forma, donde ocurre un desgarramiento en el sujeto, ¿no? Perder las objetivaciones, perder los anclajes, perder los asientos, digamos, en los cuales los sujetos asentaron, digamos, cierta experiencia sobre el mundo, digamos, no es un proceso fácil, sino que justamente dice que es un proceso de desgarramiento, ¿no? Los sujetos deben desgarrarse en sus objetivaciones para tener la posibilidad de encontrarse, digamos, de liberarse en definitiva, ¿no? Un proceso de liberación, ¿no? Intersubjetiva, ¿no? Los sujetos se liberan en el proceso del reconocimiento. Me parece muy, muy interesante, ¿no? Lógicamente que esto, ahí ya yendo, digamos, muy en específico a la dialéctica de señorío y servidumbre, ahí, digamos, el proceso entra en un problema, digamos, con las relaciones de dominación, digamos, bueno, no, sería muy lindo, digamos, muy, muy bonito el cuento, si así ocurriera, digamos, en el mundo, que las intersubjetividades abandonan sus objetivaciones y se encuentran en el mundo, pero lo que tenemos en realidad en esos movimientos de oposición es algo fáctico, que es, y bueno, que hay cierta estructura, digamos, que le da legitimidad a ciertas cosas y no otras. Por lo tanto, digamos, hay una estructura que ha dominado en cierta forma una disputa anterior y se ha hecho, digamos, el dominio de lo real, ¿no? Entonces, hay un problema o hay una instancia hay que superar, está diciendo Hegel, y hay una práctica, digamos, de disputa en contra de la dominación que solamente la pueden dar y la necesitan dar los dominados, ¿no? Es decir, ¿quién va no sé, qué gran capitalista, digamos, por qué va a querer Bill Gates, Soros o Vicentín que cambie el mundo, ¿no? Y bueno, lógicamente, ellos no quieren que cambie el mundo porque ellos son los ganadores del mundo. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? El varón acostumbrado, digamos, a sus privilegios de género, ¿no? Va a querer que el mundo deje de ser patriarcal, ¿no? ¿Por qué el hombre blanco, ¿no? Va a querer, digamos, va a querer igual reconocimiento, ¿sí? Para la mujer negra, ¿no? Es decir, bueno, o para el hombre negro, digo, todo esto entra en una disputa, ¿no? Frente a aquellos elementos, a aquellas estructuras del dominio que le dan, digamos, a los dominadores ciertas estructuras de privilegio, ¿no? Es decir, esa certeza individual, dice Hegel, ¿no? De que su existencia prima sobre las demás, ¿sí? Por lo tanto, digamos, uno no podría esperar, sería, digamos, muy ingenuo pensar que las estructuras de la dominación van a cambiar, digamos, por concesiones del poder o por concesiones, digamos, de aquellos sujetos que habitan, digamos, esas estructuras, digamos, de poder que le dan, digamos, la lógica o la forma, digamos, en la que habita la totalidad del resto de los sujetos. Por lo tanto, digamos, el acento que lo pone, digamos, en esta imagen, digamos, la dialéctica, lo pone, por supuesto, digamos, en el ámbito del dominio, ¿no? De los dominados. Es ahí, digamos, en donde los sujetos, la estructura sobre la que los sujetos padecen, la estructura de dominación que somete a los sujetos, es la que
puede, digamos, empujar o motorizar una situación de cambio, una situación, digamos, de modificación de la estructura anterior. Para lo cual, los dominados, dicen las dominadas, digamos, las formas que están dominadas, deben generar nuevas relaciones, nuevas objetivaciones sobre las cuales, digamos, generar los reconocimientos, porque no pueden reconocerse en el marco de las objetivaciones de los dominadores, porque son objetivaciones que siempre van a mantener cierta estructura de reconocimiento, ¿sí?, de la alteridad en función del lugar que ocupa, del lugar del dominio, del lugar, digamos, del dominado, de la dominada. Es decir, hay que salir de ese ámbito, digamos, de las objetivaciones, está diciendo Hegel, y eso, digamos, ese es el trabajo formativo, digamos, esa es la formación, digamos, de la cultura. La formación de la cultura, le está diciendo Hegel, ¿no? Los dominados, digamos, dan cuenta, digamos, de un nuevo ámbito de objetivaciones en el cual reconocerse a partir de otras estructuras, ¿no? Y a partir de ciertos despliegues de la libertad que tienen obturados y que son necesarios, digamos, para desarrollar una vida más plena, una plenitud, otra vez, ¿no? Pero claro, digamos, acá está el problema del barro, digamos, ¿no? El problema de la tierra, en qué punto, digamos, esto entra en ciertos terrenos de disputas o cómo, ¿no? Para Hegel, digamos, la, la negación objetiva, digamos, de las nuevas estructuras que generan los dominados, ¿no? Es un proceso, digamos, de una formación cultural y de un intercambio, digamos, entre los sujetos idealistas, ¿no? Por eso Hegel, digamos, está en el marco del idealismo, ¿no? Y esas estructuras, digamos, de reconocimiento en Hegel llegan a partir, digamos, de la conciencia, de procesos, digamos, de autoconciencia de los sujetos, y no justamente que es un poco la crítica ética y política que le va a hacer mal, no a partir de las estructuras objetivas y materiales, digamos, de la dominación. ¿Qué quiere decir un poco esto? Marx, y hago simplemente algunos señalamientos para no hacerlo tan extenso, Marx plantea, digamos, una crítica ético-política, digamos, a su tiempo, asentado, me parece, y es, por lo menos, digamos, es la lectura que elijo hacer yo de Marx, asentado, digamos, en la estructura, digamos, del movimiento dialéctico. Y para Marx, hablar de ética, que tampoco, digamos, es un autor que tenga un tratado sobre ética, porque intentan pensar, tanto él como Hegel, digamos, en estructuras en movimiento, por lo tanto, diferenciar disciplinas en cierta forma es complicado, ¿no? Pero para Marx, hablar de ética, en cierta forma, puede pensarse como un discutir sobre la claridad de la conciencia, ¿no? Porque el problema fundamental de Marx va a estar también en el ámbito de la conciencia, pero no en el ámbito de la conciencia individual, ¿sí?, sino, digamos, en la disputa por la conciencia social, ¿no? Ahí está la archiconocida frase de Marx, ¿no? Bueno, no es la conciencia individual la que, digamos, se representa la conciencia social o la que forma la conciencia social, sino que es la conciencia social la que forma la conciencia individual, ¿no? Por lo tanto, la disputa tiene que estar sobre las formas en las cuales se constituye la conciencia social, ¿no? Y si uno quiere modificar, digamos, algo de la estructura de la conciencia social, no lo puede, digamos, hacer en un universo paralelo, sino que lo debe hacer sobre las estructuras de dominio de esa conciencia social. Pero por lo tanto hay que hacer un análisis mucho más elaborado, en cierta forma está diciendo, o atado a cierta historicidad, digamos, o a cierta forma de la historia, ¿no? A cierta estructura del pensar la historia, que eso es básicamente una de las grandes modificaciones en realidad que le hace Marx a Hegel, digamos, es decir, bueno, lo que hizo Hegel está genial en términos del pensar, digamos, al efecto y remontarse, digamos, a su estructura que le da, digamos, esta existencia necesaria, ¿no? Pero Hegel, digamos, elige hacerlo a través de las estructuras de la conciencia, y Marx va a elegir hacerlo a través de la estructura, digamos, de dónde la conciencia se asienta. Es decir, en qué estructura, digamos,
de la historia material, ¿no? Que ha dado forma de vida, ¿sí? Las conciencias se han asentado y han tomado, en todo caso, esa conciencia. La conciencia es un acto reflejo, digamos, de la estructura de la formación material del mundo, dice Marx, ¿no? Por lo tanto, en términos, digamos, de lo que dice, por ejemplo, Jacobo Muñoz o Manuel Sacristán, digamos, como hacia autores para mencionar, interesante me parece al respecto, o Lukács, o bueno, muchos otros autores que suelen hablar de que el pensamiento de Marx tiene que entenderse como una praxeología, llaman ellos. Una praxeología es básicamente una crítica de los objetivos y de los medios, en los cuales los sujetos o la conciencia se relacionan, ¿no? Y que esa crítica, digamos, de los objetivos y de los medios solo será posible por un conocimiento, digamos, lo más pertinente posible sobre el ámbito de aplicación de los objetivos y los medios. Es decir, hay que articular muy fuertemente para Marx el conocimiento y la transformación, ¿sí?, por los cuales los objetivos y los medios se dieron realidad. ¿Qué quiere decir esto? Para Marx, el problema otra vez está en el conocimiento. Pero el conocimiento, la conciencia que conoce, dice Marx, y el movimiento de identificación de la conciencia entre el sujeto y el objeto, entra en un proceso, digamos, ya cargado de cierta mistificación. ¿Qué quiere decir eso? Lo heredado, ¿no? Esto que hablamos con Hegel, lo heredado, o la plenitud no desplegada que decíamos con Hegel, en realidad es lo mismo que hablar de ideología, dice Marx, ¿no? Es decir, la estructura de lo heredado o lo que no despliega la conciencia lo es por la ideología. La ideología es falsa conciencia, la ideología son las formaciones nebulosas, le dice Marx, que cuando él habla, digamos, la ideología de las formaciones nebulosas, y se refiere, digamos, concretamente a la moral, a la religión, al derecho, a la política, a las instituciones, ¿no? Las formaciones nebulosas son las que van, digamos, legitimando la estructura material, digamos, de la historia, la estructura de la dominación, porque también es la estructura, digamos, de la historia, es una estructura de disputa por la dominación, pero de disputa por la dominación no, digamos, de la conciencia, sino en definitiva de la estructura material de la historia, y por las cuales los sujetos, digamos, reproducen materialmente su vida, ¿sí? Entonces, para pensar esto, Marx va a decir, bueno, hay que partir, digamos, de entender, digamos, qué elementos hacen a la estructura, otra vez material, por la cual los sujetos reproducen materialmente su vida. Esto va a ser lo que Marx llama, digamos, la ontología, ¿sí?, del modo de producción, ¿sí? Es esa ontología del modo de producción la que va a ir adquiriendo distintos rasgos ónticos en la conciencia, es decir, la estructura del modo de producción, ¿sí?, que es una estructura que depende, digamos, y que va atando el movimiento de lo real a cierta forma, digamos, de reproducir materialmente la vida, y que está atado a cierta forma del dominio, del control de esa estructura de la producción, va adquiriendo rasgos ónticos a través, digamos, de las estructuras de la dominación, las estructuras que legitiman estas formaciones nebulosas que decíamos, y que, digamos, van formando la conciencia de los sujetos, digamos, así van dando las formas de la representación y del posible reconocimiento de los sujetos, lo cual, digamos, va a ser un problema, digamos, ¿no? Porque eso es lo que va a llevar a Marx a pensar en el concepto de alienación, es decir, cómo hacen los sujetos para reconocerse en un ámbito, digamos, en que las objetivaciones de las que hablaba Hegel, digamos, son justamente aquellos elementos de los cuales los sujetos son alienados. Son alienados porque el trabajador, dice Marx, en el marco del modo de producción de capital, por ejemplo, no dispone, digamos, del objeto que produce como para entablar una relación de reconocimiento. El objeto, tanto como el objeto que produce, como de las relaciones entre los sujetos, ¿sí? Es decir, se le impide ver la totalidad del sujeto. Y este es el asunto acá. Bueno, acá hay toda una práctica, digamos, ¿no?, ideológica, de la ideología concretamente. Hay una práctica de la ideología para alienar a los sujetos, es decir, para cortar la estructura, digamos, de comunicación que podrían tener los sujetos para superar ese estadio, digámoslo así, de
de alienación, ese estadio, digamos, de separación, ese estadio de no reconocimiento, ¿no? Por lo tanto, digamos, dice Marx, hay también una situación de violencia estructural, digamos, en el marco, digamos, de los modos de producción, ¿no? Porque los modos de producción se remontan a estructuras de dominación que necesitan para permanecer cierta convergencia, digamos, hacia el centro y cierta expansión, digamos, hacia los márgenes de todas aquellas formas y sistemas, digamos, en el cual la dominación sea el sustrato, digamos, último de la dominación sea mantenido, sea conservado, ¿no? Entonces, digo, ¿cuál es una de las cosas interesantes para pensar, digamos, en el marco de la crítica de Marx y para pensar, digamos, también los procesos de liberación o de no libertad de nuestro tiempo? Es pensar otra vez en el marco de las objetivaciones y de los reconocimientos. Es decir, ¿qué pasa con las objetivaciones en el marco de un modo de producción? ¿Qué objetiva el modo de producción en el marco del capitalismo? ¿O qué objetivaciones reproduces o sustenta, como decíamos un rato, el patriarcado o el colonialismo, ¿no? Y cómo hacen que las conciencias sean conciencias serviles en ese marco, ¿no? Y cómo justamente despliegan estrategias, estas estructuras, estos procesos, estas lógicas, ¿sí? No complots, estas lógicas, ¿no? Eh, cómo obturan el reconocimiento, digamos, de los sujetos, básicamente el reconocimiento entre quienes, el reconocimiento entre los dominados, el reconocimiento entre las dominadas, el reconocimiento entre los sometidos y las sometidas, es decir, cómo obturan el reconocimiento de los oprimidos, cómo disfrazan, diría Benjamin, que la historia en realidad, que la tradición de los oprimidos es la regla y que lo que vivimos es la excepción, ¿no? Esa es la gran fantasía, digamos, que debe descubrir el materialismo histórico, dice Marx, y va a decir luego, afirmándolo en el mismo sentido, Walter Benjamin, ¿no? Por lo tanto, digamos, la estructura, digamos, aquí de la servidumbre va a ser una estructura, digamos, lógicamente, diría Marx, o va a pensar Marx, en relación de alienación con la totalidad, ¿no? Y por lo tanto va a ser, esto fundamentalmente porque es la conciencia social, ¿no? Está intervenida, ¿sí? Está absolutamente intervenida en sus formas del despliegue, en sus formas, digamos, del hacer, en sus formas de lo posible, de representación de lo posible, en sus formas, digamos, de continuar la vida, de pensar en su reproducción, ¿sí? Y todo eso atado a ciertas estructuras de totalidad que totalizan la vida. Es decir, como estructura óntica, el capitalismo, se suele decir, lo decía Marx y lo reafirman, digamos, mucho después que él también, es la primera, digamos, macroestructura, ¿no? O la primera gran estructura que totaliza, ¿sí? La forma de vida humana, ¿no? Es decir, todo, absolutamente todo pasa y está atravesado de esta estructura de totalidad. Por lo tanto, digamos, una disputa contra estas estructuras deben darse en función también de esa totalidad o de las totalidades que organizan, por ejemplo, decíamos el patriarcado, el colonialismo, el capitalismo, ¿no? Y Marx, por su parte, digamos, va a pensar, digamos, otra forma, digamos, de ética, digamos, en el cual la libertad sea posible, digamos, ¿no? En el marco, digamos, de una plenitud, digamos, del humano, ¿no? Un humanismo completo, donde, dice Marx, los objetos y las relaciones entre los objetos, ¿sí? Dejarán de estar alienadas, dejarán de estar, digamos, en esta forma de la separación, y en todo caso en el comunismo, digamos, la idea del comunismo en definitiva es esa, una forma, digamos, en la cual los sujetos pueden relacionarse plenamente con los objetos. Es decir, que la relación de reconocimiento sea posible en un sinfín, digamos, en una relación sin fin, ¿sí? Con las otras objetivaciones, porque no habría, digamos, en ese marco del comunismo, un intento de dominación de una objetivación para con otra, sino por el contrario, un intento, digamos, de desplegar las libertades, ¿sí? Entre ambas partes.